¿Alguna vez has sentido que una mirada silenciosa podía cargar con todo el dolor del mundo? Afuera de un hospital ajetreado, entre el frío y la prisa indiferente de la gente, un pequeño perro solitario se acostaba en el mismo rincón cada noche. Nadie sabía su nombre, nadie conocía su historia, pero bastaba mirar a sus ojos, profundos, cansados, llenos de añoranza, para comprender que estaba esperando con el alma rota. ¿Qué podría hacer que un animal tan pequeño desafiara el viento, el hambre y el abandono? La respuesta, cuando finalmente fue descubierta, rompió hasta los corazones más endurecidos, incluso el de un médico que, al entender la verdad, no pudo contener las lágrimas. Pero ¿a quién esperaba realmente ese perro? ¿Y a quién había perdido para decidir no moverse jamás de aquel lugar? Lo que sucedió después, jamás lo olvidarás. Las luces del hospital parpadeaban contra el cielo oscuro, reflejando una ciudad que nunca dormía. Personas entraban y salían apresuradas por las puertas giratorias. Enfermeros de turno, familiares buscando noticias, pacientes esperando una esperanza. En medio de ese constante ir y venir, había algo que desafiaba el ritmo del mundo. Una pequeña figura acostada cerca de la entrada lateral. Era un perro de tamaño mediano, delgado, de pelaje corto, mezclado entre marrón y blanco. Se acurrucaba en sí mismo, intentando atrapar un poco de calor en el concreto frío. Nadie sabía desde cuándo estaba allí. Parecía formar parte del paisaje, tanto como las hojas secas o los carteles de «Se busca donante de sangre». Algunos empleados lo veían de reojo y seguían su camino. Otros, movidos por la compasión, le dejaban restos de comida, que él aceptaba con una mirada agradecida, pero sin acercarse demasiado. Lloviera, hiciera viento o el calor fuera insoportable, nunca abandonaba ese lugar. Era como si estuviera esperando a alguien que le prometió volver, alguien que quizás jamás regresaría. Y, sin saberlo, todos los que pasaban junto a él eran testigos silenciosos de una historia de amor y lealtad que aún no había sido contada. Durante el día, el pequeño perro permanecía en silencio, casi invisible entre la prisa de los visitantes y el bullicio de los pasillos. Pero por la noche, sus ojos parecían ganar una fuerza imposible de ignorar. No ladraba, no lloraba, no pedía comida, pedía algo mucho más profundo: compañía, respuestas, quizá un milagro. Y lo hacía solo con la mirada. Muchos empleados fingían no verlo. Era más fácil ignorar aquella presencia muda que enfrentarse al dolor reflejado en esos ojos. Después de todo, cada uno ya cargaba su propio sufrimiento. Despedidas, diagnósticos, pérdidas. A veces, una enfermera dejaba una manta vieja cerca de él y el perro se acurrucaba agradecido. Otras veces, un guardia de seguridad, ya mayor, le arrojaba un pedazo de pan y murmuraba: «Aguanta, amiguito», pero nadie realmente se detenía. Nadie preguntaba qué esperaba allí, noche tras noche, hasta que una fría mañana de invierno, un médico recién transferido al hospital entró por la puerta lateral. Traía en el rostro el cansancio típico de quien vive rodeado de historias tristes. Pero, por alguna razón, miró al perro, y el perro lo miró a él, y en ese instante de silencio, algo dentro de él simplemente se rompió. El doctor Esteban Morales cargaba el peso de años de pérdidas en su corazón. Era joven aún, pero ya endurecido por las noticias duras y las vidas que se escapaban entre sus manos. Comenzaba a dudar si aún había lugar para los milagros en el mundo. Esa mañana fría, al cruzar la entrada lateral y encontrarse con los ojos del perro, no vio simplemente a un animal abandonado. Vio la misma soledad que sentía dentro de sí. Por unos segundos olvidó a los pacientes que esperaban, los papeles por firmar, las reuniones rutinarias. Simplemente se agachó, bajando hasta el suelo frío.
y hasta el dolor de aquel pequeño ser. El perro, desconfiado, no solo huyó. bajó las orejas y soltó un leve suspiro como quien finalmente es visto. «Estás esperando a alguien, ¿verdad?», murmuró Esteban, con la voz entrecortada. Algo en la mirada del animal respondió sin palabras, una respuesta hecha de añoranza y una esperanza dolorosa. Con el pecho apretado, Esteban se puso de pie y antes de entrar al hospital buscó a algún empleado cercano. «¿Quién es este perro? ¿De dónde salió?», pero nadie sabía con certeza. Algunos decían que apareció de la nada semanas. Otros que venía todos los días y desaparecía a veces, pero siempre volvía al mismo rincón. Esteban sintió crecer dentro de sí una inquietud. La historia de ese perro no era una simple coincidencia. Había algo más y debía descubrirlo. Esa misma tarde, entre un turno y otro, Esteban no pudo ignorar la sensación de que debía hacer algo más. Preguntó en la recepción, conversó discretamente con los guardias y las enfermeras más antiguas del turno de noche. Al principio, las respuestas eran vagas, hasta que una señora de bata desgastada, doña Marta, dudó antes de hablar. «Se dice que ese perrito pertenecía a un paciente», susurró, mirando a los lados, como si temiera que las paredes la oyeran. «¿Un paciente?». Esteban se inclinó, atento. Un señor muy mayor venía todas las semanas a hacerse diálisis. Cerró los ojos pescando en su memoria. Siempre acompañado del perro, él se quedaba esperando afuera, tranquilito, hasta que el dueño terminaba el tratamiento. Esteban sintió un nudo en el estómago. «¿Y qué pasó?». La mujer bajó la cabeza. «El señor falleció aquí mismo, hace como un mes, una mañana cualquiera, de esas en las que ni el sol calienta». Por un momento, el sonido de los pasillos desapareció. Solo quedó la imagen de ese perrito esperando, noche tras noche, a alguien que jamás volvería a salir por esa puerta. Sin entender la ausencia, sin tener a dónde ir, simplemente se quedó, fiel al último recuerdo de amor que conoció. Esteban cerró los ojos, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Ahora lo sabía, y eso cambiaría todo. Esa noche, Esteban no pudo simplemente marcharse. Mientras los demás empleados salían apurados, deseosos de escapar de la tristeza que impregnaba el hospital, él permaneció allí, de pie, frente a la entrada lateral, observando al pequeño perro. La calle estaba casi desierta. La brisa fría levantaba hojas secas que danzaban alrededor del animal inmóvil, y aún así, seguía esperando, con los ojos fijos en la puerta, con el corazón atado a un pasado que ya no volvería. ¿Cómo explicarle a un perro que su mejor amigo se había ido para siempre? ¿Cómo pedirle a un corazón tan leal que renunciara? Esteban se agachó de nuevo, esta vez más cerca. Sacó del bolsillo un pedazo de pan comprado en la cafetería del hospital y se lo ofreció. El perro dudó, luego se acercó con cautela, olfateó el alimento y lo aceptó con una suavidad conmovedora. «Eres más fuerte que todos nosotros aquí dentro», susurró. Esteban, con la voz quebrada, en ese instante supo que tenía que tomar una decisión. No se trataba solo de alimentar o proteger al animal, se trataba de honrar un amor que había vencido incluso a la muerte. Dentro de sí, Esteban lo supo. No podía dejar a ese perro solo una noche más. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Esteban regresó al hospital, esta vez cargando algo más que pan. En sus manos llevaba una manta suave, un cuenco con agua y un collar sencillo, cosas compradas a toda prisa, impulsado por una urgencia nacida del corazón. Se acercó despacio, llamando al perro con una voz serena, como quien habla a un niño asustado. «Ven, pequeño, ¿me dejas ayudarte?». El perro, receloso, se alejó unos pasos, pero algo en su instinto, tal vez el hambre de afecto, le impidió huir. Con movimientos lentos, Esteban se sentó en el suelo frío y esperó. Pasaron minutos. Finalmente, con pasos tímidos, el perro se acercó. Primero olfateó la manta,
Luego lamió suavemente la mano de Lee. Médico. Era como decir, todavía tengo miedo, pero quiero confiar. Con manos firmes y alma abierta, Esteban le puso el collar y, sin apurarlo, lo cargó en sus brazos, sintiendo el cuerpo tembloroso y cálido contra su pecho. «Ya no tendrás que esperar solo», susurró. Aquella noche, mientras caminaban juntos por las calles dormidas, dos corazones rotos comenzaron a sanar. Uno había perdido la fe en las personas, el otro había perdido a su mejor amigo. Pero, en ese abrazo silencioso, encontraron algo que no sabían que aún era posible, un nuevo comienzo. La casa de Esteban era sencilla, llena de libros apilados y viejas fotografías de una vida marcada por pérdidas y renacimientos. Esa noche, al abrir la puerta y dejar que el pequeño perro pisara su hogar, sintió algo inédito llenar los espacios vacíos, una esperanza tímida pero viva. El perro, aún temeroso, recorrió la sala con la cola entre las piernas. Olfateó los muebles, arrastró la manta hasta un rincón donde se sintió seguro y se acurrucó allí, soltando un largo suspiro. El primer suspiro de descanso en semanas. En los días que siguieron, Esteban y el pequeño guerrero, al que llamó Lucas, construyeron una nueva rutina. Paseos tímidos por el barrio, almuerzos en el soleado patio, noches tranquilas donde los recuerdos dolorosos daban paso, poco a poco, a nuevos momentos felices. Esteban sabía que nunca podría reemplazar al hombre que Lucas había perdido, pero también sabía que, de alguna manera sagrada, estaba honrando ese amor, dándole continuidad a un lazo que ni siquiera la muerte había podido romper. Lucas, por su parte, agradecía cada día con su mirada dulce, cada movimiento de su cola, cada suspiro de alegría. La esperanza había vuelto, no solo para Lucas, sino también para Esteban. Y así, en el encuentro improbable entre un médico cansado y un perro que se negó a rendirse, nació algo más fuerte que la tristeza, la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas formas de florecer. A veces, los mayores milagros no llegan en gestos grandiosos ni en palabras dramáticas. Llegan en miradas silenciosas, en esperas tercas, en corazones que, aún rotos, siguen amando con toda su fuerza. La historia de Lucas y Esteban nos recuerda que los lazos de amor verdadero no terminan, se transforman. Cuando abrimos espacio en nuestras vidas para acoger a quien lo necesita, también rescatamos partes olvidadas de nosotros mismos. Si alguna vez sentiste la compañía silenciosa de un animal que parecía entender tu dolor, ¿sabes qué? Ellos no solo nos acompañan, nos sanan. Consejos prácticos para ayudar a un animal abandonado. Observa, a veces un animal perdido no necesita solo comida, necesita ser visto. Pregunta, infórmate en clínicas, hospitales y refugios locales. Muchos animales esperan solo una segunda oportunidad. Ofrece amor. Un gesto tan simple como agua fresca o un lugar seguro puede salvar una vida. Adopta, no compres. Miles de animales increíbles esperan en Vicinity. Tal vez el amor que buscas te esté esperando a ti. Si crees en el poder del amor entre humanos y animales, comparte esta historia y ayuda a inspirar a otros. Porque al final, no somos nosotros quienes salvamos a los animales. Muchas veces, son ellos quienes nos salvan.